Hola a todos y todas. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante para la psicología y es la teoría del desarrollo psicosocial propuesta por Erikson. Gracias por ver este video. El hombre, para Erikson, es un ser biológico y psicológico constituido en interacción con un medio que lo hace social. Es decir, no solo recibe estimulación, sino que a su vez estimula y evoluciona la sociedad. También considera Erikson que el individuo o el ser humano es dinámico, porque siempre está en continuo reto, con infinidad de oportunidades por vencer y conocimientos por adquirir para llegar a una integridad personal que lo conducirá a la productividad de todos los campos y lo transformará en un portador de tradiciones para futuras generaciones. Aunque Erikson propone 8 etapas o marca 8 etapas del desarrollo, no acepta el encasillamiento de las mismas. Él habla de un continuo evolutivo en donde las primeras etapas o las pautas más infantiles sí son significativas e importantes, pero para desarrollarlas e integrarlas en etapas más avanzadas. Las 8 etapas del desarrollo que propone Erikson describen la evolución psicosocial del ser humano y son las siguientes. La primera etapa que se da en la infancia es confianza versus desconfianza. La segunda etapa se da en la primera infancia y es autonomía versus vergüenza y duda. La tercera etapa se da en la edad de juegos y es iniciativa versus culpa. La cuarta etapa se da en la edad escolar y es laboriosidad versus inferioridad. La quinta etapa se da en la adolescencia y es identidad versus confusión de papeles. La sexta etapa se da en la etapa de adulto temprano y es intimidad versus aislamiento. La séptima etapa es cuando el adulto está en una etapa adulta media y es generatividad versus estancamiento. Y la última etapa que propone Erikson es la del estado adulto tardío y es integridad del yo o del ego versus desesperación. La primera etapa que propone Erikson es en la infancia y es del nacimiento hasta el primer año de vida aproximadamente y es confianza versus desconfianza. En esta, el lactante se encuentra con el dilema de confiar o desconfiar en la gente que lo rodea, especialmente en los padres o hermanos. El sentido de confianza se desarrolla si las necesidades del lactante se satisface sin demasiada frustración. Esto se da en su relación con la madre. Aquí se da un binomio muy importante entre hijo y madre. Si ésta se satisface sus necesidades orales, es decir, si la madre lo alimenta de manera adecuada y además de ello lo provee de amor, afecto y consistencia, ayudará a que el niño tenga confianza en el mundo que lo rodea, además de que manifieste fe en el ambiente, desarrolle un optimismo ante el porvenir y seguridad en sí mismo, es decir, desarrollará y estará completa la primera etapa que es la confianza. La segunda etapa que propone Erikson se da en la primera infancia, que es desde el primer año de vida hasta los 3 años aproximadamente, y lo que se pretende desarrollar o la etapa que propone es autonomía versus vergüenza o duda. En esta etapa se da el desarrollo de habilidades perceptuales y musculares, en donde el niño ya consigue una creciente autonomía de acción, es decir, que ya es capaz de realizar cosas que él quiere por él mismo sin estar pidiendo a los padres. Dos formas de enfrentarse a su ámbito se vuelven maneras dominantes de comportamiento. Una es aferrarse a las cosas y otra es aprender a desprenderse de ellas. Este paso es demasiado importante para afirmar el yo y a menudo las demandas del niño se oponen a la de los demás, especialmente a la de los padres. Por ejemplo, el enfrentamiento del control de esfínteres es capaz de rehusarse a cooperar con los deseos de la madre de que aprenda a controlar los esfínteres. La vergüenza es una forma indeseable de autoconciencia y una lesión a la autoestima que puede ser permanente y esta es producida por la censura y la desaprobación de los demás. En este caso, al niño le importan mucho las evaluaciones que recibe de personas externas más que por su autoevaluación. Lo que le digan los demás es muy importante y puede generar un sentido de duda en sí mismo y pensar siempre en luchar por satisfacer las demandas del ambiente. Se encuentra con frecuentes fracasos y solo pretende complacer a los demás, puede
generar frustraciones y rechazos, y como resultado tendrá tendencias obsesivas y compulsivas, es decir, dudar de sus propias habilidades y hacer solamente lo que puede hacer rutinariamente o lo que él considera seguro, sin enfrentarse a cosas nuevas. Y eso hace que tenga límites marcados o que solamente acepte a personas significativas en su vida, pero muy delimitadas. Tercera etapa, que es de la niñez temprana, entre los 3 y 5 años de edad, se da la etapa planteada por Erikson, que es iniciativa versus culpa. La necesidad de autonomía cobra una forma más vigorosa, se vuelve más coordinada, eficiente, espontánea y dirigida siempre hacia un objetivo. En este periodo, el principal logro del yo es el sentido de iniciativa, y fracasar en esta tarea produce por lo general en los pequeños culpabilidad. La cuarta etapa planteada por Erikson es en la edad escolar, que se refiere a la niñez media, desde los 6 hasta los 11 años, y es laboriosidad versus inferioridad. En ella, las fantasías e ideas mágicas de la infancia ceden el paso a la tarea de prepararse para papeles aceptables en la sociedad. El niño empieza a familiarizarse con el mundo de las herramientas en su casa y en la escuela, pero si las demandas son contrarias a sus tendencias naturales, como sucede con la educación formal, donde pretendemos que el niño permanezca sentado mucho tiempo en clases o ponga atención por un largo tiempo, se rebelan. Por lo tanto, el peligro de esta etapa es el sentido de insuficiencia e inferioridad, cuando el niño siente que no está cumpliendo con las expectativas del adulto o de las personas que lo rodean. La quinta etapa se da en la adolescencia y es identidad versus confesión de papeles. Se refiere a la pubertad y la adolescencia alrededor de los 12 años hasta los 20 años aproximadamente, y en esta etapa es en donde el adolescente está en búsqueda de la identidad, alcanza su punto crítico, ya que en este periodo hay muchos cambios significativos en toda la persona, especialmente en el ego. La identidad se refiere a una integración de papeles. En las sociedades occidentales principalmente, la adolescencia es un periodo de turbulencia y desorden en donde les cuesta trabajo definir sus papeles, así como al adulto le cuesta trabajo entender la situación en la que se encuentran los adolescentes. La formación de la identidad es un proceso altamente complejo que se lleva a cabo en un largo periodo. Sin embargo, la identidad se relaciona con la elaboración de compromisos a largo plazo. Por otro lado, a menudo el individuo es víctima de las circunstancias que no controla, y ello propicia difusión y confusión en los papeles. La sexta etapa es adulto temprano, es la etapa de la juventud y es intimidad versus aislamiento. En la etapa de la juventud, aunque no hay alguna edad determinada, abarca más o menos entre los 20 a 25 años, y a lo largo de toda la vida las interacciones sociales son significativas, pero durante el estado de adulto temprano alcanzan también un punto crítico, ya que la mayoría de las personas tienen un anhelo profundo de relacionarse íntimamente con una persona del sexo opuesto y algunas con alguien del mismo sexo. En la mayoría de los casos, el matrimonio es el medio usual con que se satisface esta necesidad que se tiene de intimidad. La incapacidad de establecer relaciones íntimas satisfactorias a menudo deja a las personas con un sentimiento profundo de aislamiento y extrañeza. Si la necesidad de amor no se satisface, se sienten incompletos. Otras reacciones incluyen papeles, por ejemplo, de estereotipos de que el individuo debe de estar cumpliendo esa edad, y, como siempre, ser sarcástico, siempre el payaso de la fiesta, o someterse cronológicamente a la voluntad de los demás. Es importante que en esta etapa se cumpla la intimidad, que es dar amor y tener afiliación a las personas que lo rodean. Séptima etapa es el estado adulto medio,
que es más o menos de los 25 a los 60 años aproximadamente, y se da la generatividad versus estancamiento. Por lo general es una etapa de mayor productividad en la vida. Las personas ya se establecen en una profesión, forman una familia y se forjan una reputación favorable en la comunidad en donde viven. Es la época en la que el individuo puede llegar a alcanzar la madurez física, psicológica y social. Es un empobrecimiento personal el no alcanzar o no lograr satisfactoriamente la etapa de generatividad. Erickson designa esta falla como estancamiento, ya que el individuo puede sentir que la vida es monótona y vacía, que simplemente transcurre el tiempo y se vuelve viejo sin cumplir las expectativas que previamente había planteado, o no está consiguiendo las metas u objetivos que tiempo atrás se había propuesto. Son personas que por lo general son apáticas y se quejan continuamente de fatiga crónica. Han enfrascado o han fracasado en habilidades personales para hacer de la vida un flujo siempre creativo de experiencia. Y por último, la octava etapa es del estado adulto tardío, integridad del yo versus desesperación. Esta última etapa de la vida que menciona Erickson abarca de los 60 años hasta la muerte y supone una reflexión en los logros previos obtenidos. Cuando la persona está satisfecha con estos logros que ha tenido, se da la integridad del yo. Es una tarea principal de este periodo. Implica la unificación de toda la personalidad con el yo como principal fuerza determinante. Se le da un orden y significado a las cosas vividas. Es un amor del yo humano, es nuevo y diferente al de los propios padres. Es una experiencia que transmite cierto orden del mundo y sentido espiritual, sin importar cuán costoso sea. Y deben aceptar la propia y único ciclo de vida como algo que no se puede evitar. El llegar al fin de la vida puede producirles profunda angustia y es inevitable en muchas personas, ya que los ancianos experimentan dificultades como dolores, malestares físicos, apatía, pérdida de interés en las cosas y las personas, y tienen hasta sentimientos de inutilidad, aislamiento y desesperación que obviamente son entendibles porque estamos en la última etapa de la vida, el cual el principal aliado es la aceptación. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos la próxima. Bonita tarde, noche, día, dependiendo a qué hora lo vean. Gracias.